Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Se sintió arrebatada por el deseo y, tambaleándose bajo el ímpetu de él, se precipitó sobre la otomana donde cayó de espaldas. Sin embargo, cuando sus besos ya cubrían ardientemente el pecho desbocado y recorrían ávidos la blanca piel que la abrazaba bajo el vestido abierto violentamente hasta llegar al punto donde su corazón latía gimiendo por él, entonces, en esos momentos de abandono, cuando ya casi era suya después de haberle rendido su cuerpo, entonces, en medio de aquel arrebato, balbuceó suplicándole por última vez: ahora no, aquí no, te lo ruego. Y tan obediente, tan sometida seguía estando su voluntad e incluso su sangre al respecto, que sentía hacia quien durante tanto tiempo había adorado como una santa, que una vez más contuvo sus sentidos, que ya se derramaban como un torrente, y se retiró, mientras ella se ponía en pie, tambaleándose y ocultando su rostro. Él también se quedó temblando y en lucha consigo mismo, dándole la espalda, mostrando su tristeza y su decepción tan claramente que le hizo sentir lo que sufría por aquel cruel despecho. Cuando volvió a ser dueña de sus sentimientos, se acercó y lo consoló en voz baja. No podía hacerlo aquí en mi casa, en su casa, pero cuando vuelvas, siempre que tú quieras. Viaje al pasado de Stefan Zweig. Esta noche en la República de las Letras, junto a Antonella Esteves. Antonella. Muy buenas noches, queridísimos amigos y amigas. Buenas noches, también le damos la bienvenida aquí al director, al dueño de casa, don Patricio López. ¿Por qué me quedé con la idea de que este libro ya lo habíamos leído antes? Porque todos los libros son el mismo libro, Patricio, sobre todo en tu corazón. Sí, es verdad. Porque es una historia familiar, quizás, no sé. Vuelven una y otra vez. Sí, tengo una galería. Tengo una galería en la biblioteca de mi corazón. La pregunta es si uno puede encontrar a gente tan millonaria hoy día. Sí, de más que sí, po. O sea, en cantidad sí, pues hay más millonarios que antes, pero la gente antes tenía el decoro de ornamentar casas lujosamente hasta el cansancio y gastarse el 30% de su patrimonio en un domicilio. ¿Dónde está la otomana, dices tú? Sí. Claro. En cambio, ahora otomana. Los tipos tienen unas casas que son el 0,03% de su patrimonio. Entonces... Es verdad. Contemos de qué va. Contemos. Mira, la historia es bien simple. Típica historia de literatura europea. ¿Ya? Hay un muchacho pobre, ¿ya? Con talento, mucho talento, que está buscándose la vida, ¿ya? Buscando pega, buscando oportunidades, pero tiene ambiciones más sofisticadas, tiene ganas de hacer cosas más interesantes, pero de pronto le llega una oferta. Y la oferta lo llenaba de resentimiento, porque tenía resentimiento.
era la oferta de ir a trabajar en la casa de un súper millonario, y a cumplir servicio de secretario general, digamos, que es un gran puesto en la época, pero él tenía ambiciones más grandes para sí. Y bueno, llega a ese hogar, acepta finalmente, a pesar de su enorme resentimiento que dijo muchas veces que no, de hecho, lo que pasa es que le insistieron y finalmente cedió, y llega a ese lugar, conoce a la esposa del millonario, que es mayor que él, pero que es menor que el marido, y, y que todo parece indicar que es una persona muy amable, muy inteligente, muy guapa, en fin. Y entonces él queda, una palabra que ahora ya no se puede usar porque significa otra cosa, queda arrobado, ¿no? Pero era evidentemente un amor imposible y él empieza a ejecutar sus funciones. Y sus De funciones secretario. eran de secretario. Y bueno, y lo hace muy bien. Tan bien que descubren que tiene un talento particular para poder llevar negocios y qué sé yo, y empiezan a subirlo, a subirlo, a subirlo, a subirlo. Y en medio del éxito, él eh, cada vez establece una relación más cercana con esta mujer, hasta que finalmente le ofrecen irse a México a manejar unas empresas en nombre del propietario, de su patrón. Perdón, en la década del 10, en Alemania. Claro, exacto. En Alemania, década del 10. Y se va, le dicen, váyase a México, en nuestro nombre. Y, y entonces se tiene que despedir. Y esta escena que les leía es cuando se está despidiendo, se está por ir, falta un día para que se vaya, y ambos dan rienda suelta a la confesión que ninguno de los dos imaginaba del otro, y era que estaban enamorados mutuamente. Y allí, literalmente, casi el agua llega al río, ¿ya? Pero no se pudo, y ella le dice, no, cuando vuelvas, 2 años, 2 años. Y bueno, y él se va. Y esa Tiene que haber historia... sido, para que se ubiquen, 1915. Sí, Algo barquito. pasa 2 años después. Y después viene la guerra, y entonces se interrumpe el flujo, el tránsito normal de personas por el Atlántico en un barquito. Bueno, y eso fue muy problemático. Y entonces él decide casarse con otra mujer en México, hija de alemanes y qué sé yo, pero se casa. Hasta que vuelve a Alemania porque tiene una reunión y decide pasar a verla. Una cosa que... ¿A quién no la ha pasado? Pasar a verla. Somos Y además amigos. Eso fue lo que dijo él, pero si somos amigos, ya Somos amigos. restablecimos contacto por carta, está todo bien. Yo estoy casado, soy feliz, tengo hijos, está todo bien. Y después comentaremos el resto porque ahí viene la decadencia, así, terrible. Perdón, él se va en 1912, ahí tuve un problema con mi cálculo del inicio de la La guerra empezó el 14. Claro, él se va en el 12. Ya. Sí. Y vuelve 9 años después. Bueno, claro. Ahora, el libro inicia con la escena, uno no sabe toda esta historia cuando el libro inicia con la escena de este hombre, que es el narrador, yéndose junto a esta mujer a alguna parte, tomando un tren. No sabemos hacia dónde todavía, y mientras van en el tren, nosotros es que empezamos a conocer toda la historia previa de cómo llegaron a ese tren. Claro. Y después sabemos que ese tren iba a Heidelberg, donde llegarán y vivirán una experiencia triste, digamos. Triste. Oye, hay que decir además que este es un libro cortito, o sea, es de los más breves que hemos hecho, diría yo, en todos los años que llevamos haciendo Sí. la República. Y es bien demoledora, ¿eh? Es como muy intenso desde el principio hasta el final, es como si por breve hubiera estado muy condensado todo, ¿no? O muy destilado todo. Y además aparece algo que, bueno, en los libros que hemos leído de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver más bien con el
como con la desesperanza, con el existencialismo, no aparecen tanto como en esta novela, que es una profunda melancolía, ¿no? O sea, claro, tiene que ver con una historia de amor, pero yo me hacía la idea de que probablemente parte del espíritu de la época, porque entiendo que esta novela se escribió antes de la Segunda Guerra Mundial. Se publica el 29. Ya. Tiene que ver también con eso que produce la guerra también, que es la distancia, que es el alejamiento, que imagino que tiene como una clave más general o epocal. La historia es bien terrible, la verdad. Y es una novela que hasta donde tengo entendido ha llegado como bien hasta nuestros días. O sea, parece que hay mucha gente que la lee o que la sigue leyendo. Y eso probablemente tiene que ver con que es una historia que tiene como un cierto canon, ¿no? De que le puede haber pasado a mucha gente. Y bueno, y además creo que está muy bien escrita, ¿no? O sea, no sé si les pasó a ustedes, pero leer a Zweig es un placer. Yo no había leído otra cosa de él y me pareció que la pluma era magnífica. Sí, hay un tono melodramático que me recordó a Las Noches Blancas, ¿no? Este como primera persona varón que sufre por amor, cosa que pasaba en el siglo XIX y principios del XX, ya esas cosas no suceden. Y claro, hay esta reflexión sobre la fragilidad, y de hecho en esa escena donde él recibe esta oferta, ¿cierto?, de su jefe para irse a México, y le dice, usted se va a ir y va a volver millonario, o sea, es como, acepte esta oferta y es todo lo que usted siempre ha soñado, y él rápidamente acepta, y cuando acepta y vuelve a su habitación, diciendo, ya, ok, entonces me voy en 10 días, ahí tiene esa revelación de decir, espérate, pero si me voy, la voy a dejar de ver a ella. Y ahí se da cuenta que está enamorado de ella y que toda esta cercanía y toda esta amabilidad, ¿cierto? Ese momento, que también es muy bonito, ¿no? La idea de que hay un momento revelatorio de sus propios sentimientos que él no se había atrevido a verbalizar, y ella tampoco. Y de hecho, lo que sucede en esa escena es que cuando él se devasta, se empieza a debatir, voy, no voy, ¿qué hago con mi vida? Pero es que, ¿cómo voy a perder esta tremenda oportunidad? ¿Cómo voy a decepcionar a mi jefe? ¿Pero cómo voy a dejar de verla a ella? Pero ella igual es una señora casada con mi jefe, además. Entonces, tiene todas estas discusiones internas, hasta que aparece ella a buscarlo para cenar, y cuando él le dice, me voy, por 2 años, y ella así como, ¡oh, Dios mío, se va por 2 años! Y ahí, no sabemos si ella ya sabía que estaba enamorada de él, pero ahí como que aparece, ¿no? Todo este apasionamiento entre ambos que alcanza a durar 10 días. La escena que leyó Alberto es como el momento más erótico del libro, de hecho, porque dice que en esos 10 días como que se esconden entre los pasillos y se besan y se abrazan, pero no llegan a consumar. Hasta este momento en que, bueno, se esperaba, pero claro, dice, no, porque se supone que ahí se está yendo, como ese es el día en que se va, y ese se supone que era la despedida. Es bonito ese camino, luego hablaremos de lo que pasa en México y cuando él vuelve. ¿Qué te ríes, Patricio? La otra vez a mí me trataron muy mal los fans de Alberto Mayol por reírme mucho en Las Noches Blancas, y ahora te ríes tú. Alberto como que tiene los dedos. A mí me dijeron que esa mujer se calme de reírse. Alberto tiene como los dedos enterrados en sus sienes. Yo no sé si tiene, como que el libro le dio jaqueca, ¿no? Es que pero él lo puso, sí. Digamos, Alberto Mayol fue el que decidió este libro. Alberto, ahora, a mí no me culpen. Sí, sí, lo que pasa es que yo no tengo... de hecho, cuando dijeron el libro que dijo Alberto, yo dije, ¿qué libro? ¿Qué libro? No me acordaba. Alberto nos lo había mandado en un correo el 30 de marzo, ¿no? Claro, había pasado media Constitución. había pasado los padecimientos del joven Werther. Claro, y Noche Blanca. Pero claro. Yo creo que este tema del sufrimiento por amor existirá todavía. Esa es la misma pregunta que te hacías la otra vez dijiste que la friendzone ya no era, y recibiste enérgicas discrepancias por parte de nuestros 4 sí, pero es que la gente que nos escucha a nosotros no es representativa. Pero, es verdad. Eso también es cierto. La gente que escucha programas de literatura sábado en la noche, claramente no es el programa preferido de los friendzone. La pregunta es súper simple. En el gobierno del Frente Amplio, ¿hay alguna persona que haya sufrido por amor?
No sé si viste la historia de Jackson y de Gonzalo Víctor frente a la imagen de Sí, Boric bueno, pero con Trudeau. justamente a eso me refiero, porque son capaces de festinar con eso sin ningún problema. ¿Ya? Detrás de eso puede haber o no haber, da lo mismo. ¿Ya? Si lo hay, está bien, si no lo hay, también está bien. Entonces, me pregunto, ¿ya? ¿Se podrá sufrir así como sufría Camilo VI? ¿Ya? ¿Se puede sufrir así? Isabel Pantoja, tú dices, esa es como Isabel Pantoja. gente franquista que sufre, ¿cierto? Juan Gabriel. Habría que ir como el protagonista a México y preguntarle a los Que mexicanos. habría que preguntar. Yo creo que da para que lo conversemos en la siguiente. Tengo una teoría, Alberto Bayel, a propósito del programa que hicimos hace tiempo con Pato López sobre amor líquido, ¿te acordás, Pato? Que estábamos los dos solos en ese programa y pueden buscarlo. todo interesante ese programa. Da para pensarlo, pero creo que, Alberto Bayel, tú tienes tu tema escogido. Ah, mira. Yo le iba a pasar cobardemente la pelota a Pato López, pero sí, tengo mi tema súper escogido. Porque para estas cosas yo necesito una voz que de alguna manera esté un poquito dañada, ¿no? Un poquitito rasposa, un poquitito doliente. Entonces pensé naturalmente, me parece obvio, en Diango, que es un favorito de la casa, por supuesto. Y dentro del mundo Diango hay muchas canciones que sirven, muchas. Pero yo también había elegido a Diango. Tírate, a ver. Pero podemos escuchar dos veces a Diango, ¿quién dice que no? Yo feliz, no tengo ningún problema. Yo voy a poner otra cosa. Claro, y además que uno puede hacer el cultismo y uno puede cambiar a Django Reinhardt. Entonces, pero no. También. Hoy he empezado a quererte otra vez, a propósito del reencuentro y el viaje a Heidelberg que termina mal. Esto es primera vez que ocurre en la historia de la República, pero yo voy a decir al tiro cuál era la que había elegido yo, para que vean que Diango sirve para... Yo había elegido Por volverte a ver. Pero igual la podemos escuchar, Patricio López. La podemos escuchar después, en un ratito. Por eso. Ya, pues, vamos. Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y me digo que allí donde te encuentres y oiré detrás de ti para ayudarte cuando es preciso y por cambiarte el miedo y el frío por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento y quiero darte todo lo que nunca te dieron. Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío que me haga ser más fuerte de lo que siempre fui. Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti. Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo
prefiero. Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo de haber vivido solo y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento y quiero darte todo. Sin embargo, por la noche, al encontrarse solo en la habitación extraña de un hotel, con el tic-tac del reloj a su lado y el corazón palpitándole en el pecho, golpeando cada vez con más vehemencia, aquella sensación de paz desapareció. No podía dormir. Se levantó y encendió la luz. La volvió a apagar para seguir durmiendo sin sueño. No podía dejar de pensar en sus labios y en lo distinta que era cuando la conoció, sin la familiaridad y las suaves palabras de ahora. Y de repente se dio cuenta de que la serenidad que habían mantenido mientras hablaban era falsa, que en alguna parte todavía quedaba algo sin resolver, algo por solventar en su relación, y que aquella amistad no era más que una máscara puesta artificialmente sobre un rostro nervioso, inquieto, turbado por la confusión y la pasión. Durante demasiado tiempo, en demasiadas noches, junto al fuego del campamento, al otro lado, en su cabaña, durante demasiados años, durante demasiados días, había pensado en su reencuentro de manera muy diferente. Arrojarse uno a los brazos del otro, un ardiente abrazo, la entrega definitiva, ropa que cae. A esa amistosa estampa, a esa educada conversación, a ese interesarse uno por otro que había resultado ser en realidad. Actor y actriz, se dijo, los dos frente a frente, aunque ninguno engañaba al otro. Seguro que esta noche ya duerme tan poco como yo. Cuando volvió a su casa la mañana siguiente, a ella le tuvo que llamar la atención su falta de dominio sobre sí mismo, lo inquieto que estaba, su mirada esquiva, pues las primeras palabras con que se dirigió a él fueron confusas y ya no logró recuperar aquel sereno equilibrio en la conversación. Se elevaba con un estremecimiento, decaía, había pausas y tensiones que había que vencer ejerciendo una violenta presión. Algo había entre ellos contra lo que las preguntas y respuestas se estrellaban como murciélagos en una pared. Los dos se daban cuenta de que iban tocando temas de pasada o dejándolos a un lado hasta que finalmente, tambaleándose por ese artificioso andar en círculo de las palabras, la conversación se agotó. Él lo advirtió a tiempo, y cuando ella volvió a invitarla a comer, se excusó diciendo que tenía una entrevista urgente en la ciudad. Ella lo lamentó mucho y muy sinceramente. Ahora ya se aventuraba a imprimir de nuevo a su voz el tímido acento de la cordialidad, y sin embargo, no se planteó retenerlo seriamente. Mientras lo acompañaba a la salida, se miraban inquietos a hurtadillas. Sus nervios chirriaban, la conversación topaba una y otra vez con aquella barrera invisible que los acompañaba de habitación en habitación, de palabra en palabra, creciendo violentamente, tanto que ya empezaba a cortarles la respiración, de modo que fue un alivio cuando él, echándose el abrigo por encima, se colocó de pie junto a la puerta, pero de pronto se giró volviendo sobre sus pasos decididamente. ¿Y qué le dice? Bueno, lean el libro. Bueno, lean el libro. Bueno, todo el motor de la novela está determinado por la partida de él, ¿no? Si él no hubiera tenido que partir, probablemente esta novela nunca se hubiera escrito. Alguna vez alguien me preguntaba si Francesca se hubiera bajado de la camioneta verde, hubiera meritado que se hiciera la película de los puentes de Madison, o si Il Salud no se hubiera subido al avión, ¿ah? En Casablanca, o si el protagonista del Secreto de sus ojos no se hubiera ido en tren a vivir a provincia, ¿no? O si Leo DiCaprio hubiera caído en ese pedacito de madera. Claro, si DiCaprio hubiera cabido en la tablita, o sea, ¿qué sentido hubiera tenido hacer una película? Bueno, y es por eso también que habitualmente se vincula a las estaciones de trenes y a los aeropuertos con amores, desamores, en fin. Claro, es loco eso, ¿no? Lo que produce la distancia, como que es precisamente el momento en el que se enteran que van a tener que estar alejados cuando se dan cuenta de que se necesitan, ¿no? Y luego viene esa ilusión de que probablemente las cosas a la vuelta van a seguir igual, pero como leí por ahí, y esto es de una cursilería
pero inconmensurable, pero al mismo tiempo de una gran certeza que el tiempo y la distancia son los peores enemigos del amor. ¿Sabes qué? Yo sí, pero no. Creo que creo que es una conversación que tú y yo, Patricio, lo hemos tenido antes. No sé si estaba un poquito mayor en esa. No sé. No lo sé. Respecto a la idealización, ¿no? Y que hay poca competencia a la imagen de lo que nunca fue, ¿no? Es como la fantasía de algo que podría haber sido y que nunca terminó concretándose y por lo tanto es la persona más maravillosa del mundo, porque no tiene defectos, no alcanzaste a conocerlos, ¿cierto? El mejor sexo posible, que nunca llegó a concretarse, porque es una fantasía, ¿no? Es puro erotismo, básicamente, es puro deseo, porque no hay concreción, y contra eso es muy difícil pelear, ¿no? Creo que es algo que acá el autor trabaja muy bien, especialmente en el relato del viaje, de cuando el protagonista está en México, y habla de esos 2 años como años en que está constantemente viviendo, bebiendo de las cartas que ella envía, escribiéndole constantemente, añorando su presencia, ¿cierto? Estando en búsqueda de ella, de una ella romántica que no conoce. Conoce a la señora con la que vivió, etcétera, pero aquí hay un espacio de idealización respecto a la posibilidad del romance que no se enfrenta con la realidad y por lo tanto es perfecto. Estuve leyendo tus viejas cartas. Por ejemplo. Yo no sé por qué hablan de idealización para hablar de una cosa así. No entiendo. O sea, ¿por qué la referencia? No. A mí me parece que el libro es súper sencillo, ¿eh? Tú no tienes mayor información de contexto. O sea, cuando aparece el contexto siempre aparece como simplemente un obstáculo o un facilitador de situaciones del personaje principal y eventualmente la relación con su sujeta del deseo. Pero en ese contexto siempre, entonces la obra por eso es cortita, porque en el fondo se ahorra todo ese otro tipo de relato, de narración, de complejidad. Eso se lo deja a Proust. Se lo deja a Proust, claro. Entonces, sí, me dieron ganas de tomarme un té. ¿Ya? ¿Con magdalenas? Comiéndome Magdalena. Una Sí. magdalena y... pero fantástico. Bueno, y me acordé. Tarina, perdón, te interrumpí, te llevé a Proust. Lo siento, pero retoma que el libro es muy preciso. Es muy preciso. Se me olvidó que te olvidé y me volvió a sangrar la herida, como dice la canción. Sí, no, es que me acordé además que una vez crucé la frontera, estaba en el norte de España, crucé la frontera y me fui a tomar un cafecito a un café en Saint-Jean-de-Luz. Y resulta con unos amigos, qué sé yo. Y yo generosamente, como siempre, digamos, dije, bueno, voy a pagar la cuenta. Entonces me paré, fui a los servicios y de vuelta pasé a pagar la cuenta. Me fui a sentar y uno de mis amigos me dice, ¿fuiste a pagar la cuenta? Sí. Dije, bueno, son unos cafés y una magdalena nomás, ¿no? Bueno, un asalto extraordinario. Pero bueno, no, yo creo que yo estaba esperando, honestamente, yo este libro de Zweig no lo había leído. Me interesaba leerlo, pero no lo había leído. Y me pasó que yo esperaba... Stefan Zweig es muy famoso por las biografías, ¿no? Y creo que hemos leído alguna otra cosa acá, creo, si no me equivoco. Voy a buscarla en la pausa. Yo no recuerdo haber leído el Delante y Pacto tampoco, así que si lo leíste solo con Omar. Pero ustedes pueden no recordarlo y haber existido. No, bueno, eso también es muy cierto. Eso ha pasado. Entonces, pero voy a buscar. Pero entonces yo me esperaba un libro más de ese tono. Y no me esperaba un libro amoroso, ¿no? Amoroso para nada. Y desgarrado. Así que fue
es una linda obra, es como bueno, lo que nos pasó con Noches Blancas también, que uno no espera de Dostoyevsky ese libro. Sí. Entonces, este es como sí, es como el libro mamón de Stefan Zweig. El lado sentimental. Sí, Pero tiene una cierta elegancia, ¿ah? No, no es un sí, libro, no, o sí. sea, a ver, no sé cómo decirlo, pero lo de Noches Blancas era, yo no soy nadie para decir que Dostoyevsky no era elegante, voy a tratar de decirlo de una manera Pero que igual sea era muy explicativa. joven. Era muy joven cuando lo hizo. Claro, claro, es lo de Dostoyevsky es como una suerte de alarido adolescente, con mucho talento, ¿no? Pero no, este es un libro escrito con elegancia, con una pasión que a veces es desenfrenada y otras veces es comedida, con una creación de climas que oscila como entre la intensidad y la nostalgia. Por eso digo que la novela es extraordinariamente eficiente, porque en poquitas páginas como que logra crear mucha atmósfera, ¿no? Pero esa atmósfera que va creando no es una atmósfera así bueno, como si fuera una ranchera, ¿no? Como si fuera un bolero, como si fuera una manera de decir de los latinoamericanos. Tiene esa cosa así Contenida. contenida, ¿no? Que yo creo que es parte también de la capacidad demoledora que tiene el libro como de atrapar, ¿no? Porque claro, es como si la historia del libro estuviera también incluida en la manera de decir las cosas, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta, no me he olvidado la pregunta de Alberto respecto a si hoy día se puede sufrir así como sufre este protagonista. También yo tengo otra pregunta que no sé si para ahora, o nos quedan como 3 minutos de este bloque, y es como, ¿en qué momento uno decide dejar ir? Porque hay un momento en que el personaje está en México, estalló la guerra, Sí. no puede volver, y dice, ya, tengo que dejar ir. O sea, no puedo seguir viviendo en función de este amor que está al otro lado del mundo. Y él dice, voy a empezar a buscar vínculos. Y conoce a una mujer, se casa con esa mujer, tiene hijos con esta mujer. Pero yo pensaba, ¿en qué momento uno hace tomar esa decisión de decir, ya fue? Esto que yo pensaba y que marcaba toda mi vida, ya fue. Es una pregunta literaria, ¿no? Por supuesto, vamos sacando bibliografía. Deja cortarme qué novelas he leído que hablan de eso. No, yo creo que ocurre, es bien loco, ocurre en un segundo, ¿no? Como en el momento, es como funcionará igual que como uno dice, oh, estoy enamorado. Como Uno cuando se cuando uno te cae dice, un vaso, así, ya fue. digo yo. No, yo creo, Porque es pasar de una voluntad absolutamente radical, que es estar prendado de una persona, a la situación radical completamente contraria, que es alejarse, ¿no? Ahora ya O estoy sea, alejado. Digo, en este no, caso es solamente una decisión interna, porque estoy como claro. completamente enamorado de esta persona que está por allá lejos y en un momento digo, ya fue, no puedo seguir enamorado de esta persona que está allá lejos porque no sé si está. ya, pero Claro, es esto no es que, una tercera vía, ¿cachai? Esto no es rechazar para reformar, no, esto es, No. hay solo dos opciones. ¿Ah? Hay solo dos opciones, que no es se nos que, olvide. Porque la no, historia es nos ha que demostrado que hay solo dos opciones. Sí. yo creo que existe la tercera. Lo que pasa es que el, a ver, Estamos el hablando de amor literatura. el amor fundamentalmente es una ecuación entre el padecimiento y la voluntad, ¿no? Entonces, hay formas de amor que son sobre todo padecimiento. Tú no puedes salir de donde estás, ¿ya? Hagas lo que hagas, intentas que tu voluntad rompa con eso que tú sabes que ya que no sirve, que te hace daño, que no puede ser o lo que sea, y no lo logras porque se padece. Y el otro es la voluntad. Tal vez yo no estoy tan sometido a la emoción, pero tengo la voluntad de estarlo y por tanto construyo en ese camino hasta lograr vivir el equilibrio entre el padecimiento y la voluntad, ¿no? Bueno, en general eso es bien conflictivo, o sea, cuando la persona está súper enamorada y quiere terminar y dice en realidad ya no, y aparece un amigo y le dice, oye, un clavo saca otro clavo, ¿ya? Y cosas así, entonces tú decís, bueno, la voluntad sobre el padecimiento. Normalmente la voluntad dura hasta que lo llaman por teléfono, se encuentran en la calle y ya, se arruina. Y
viceversa, a veces el padecimiento el que es derrotado con la voluntad. A veces efectivamente la voluntad sirve y te alcanza a financiar la transformación. Eh, pero bueno, pero ese es como la ecuación. Yo creo que en este caso, él como que pensó que ya, que era operó por voluntad. Mm. ¿Ya? Sentía que ya no era álgido el dolor, pero claro, es súper fácil que no sea álgido cuando no está. Sí, po. ¿Y qué pasa cuando está? Eso pasa en otros libros. Patricio López, ¿vamos con Diango? Sí. Hoy daría media vida por volverte a ver. Eso. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento una y otra vez. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más, y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento una y otra vez. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí, si no estás aquí. ¿Cómo había podido olvidarlo durante tanto tiempo? ¿Y cómo había recuperado también de repente ese poema perdido?
Sin darse cuenta, tradujo para sí aquellos versos. En el viejo parque gélido y nevado, dos sombras buscan su pasado. Y al recitarlos, los entendió. La llave luminosa y pesada que descubría su secreto cayó en sus manos. Desde la cima donde dormía, se alzó una asociación clara, aguda, arrancada de sus recuerdos. Las sombras de las que se hablaba allí estaban sobre el camino. Sus sombras habían removido y despertado aquellas palabras. Sí, pero todavía había más. Estremeciéndose de miedo, descubrió de repente una segunda interpretación que lo aterró. Habían sido unas palabras proféticas, cargadas de sentido. ¿Acaso no eran ellos mismos esas sombras que buscaban su pasado, dirigiendo absurdas preguntas a un entonces que ya no era real? Sombras, sombras que querían convertirse en algo vivo y que no lo lograban. Ni ella ni él eran los mismos y sin embargo seguían buscándose afanosamente, siempre en vano, huyendo y reteniéndose, esforzándose denodadamente cuando carecían de ser y de fuerzas para lograrlo, como los negros fantasmas que tenían ante sus pies. Sin ser consciente de lo que hacía, debió de soltar un gemido porque ella se volvió. ¿Qué te pasa, Ludwig? ¿En qué piensas? Pero él se limitó a rehuir la pregunta. En nada, en nada. Y ya solo se concentró en escuchar en lo más hondo de su ser, volviendo a aquel entonces, por si aquella voz profética, la intérprete de sus recuerdos, quería volver a hablarle, develándose el presente a través de su pasado. Así nomás. Stefan Zweig, volver al pasado. Viaje al pasado. Oye, el Ludwig no es casual, ¿no? Porque es como una personalidad tipo Beethoven, ¿no? Como en lo sensible, dices tú. Y una amada de alta sociedad a la que finalmente nunca logra acceder. Sí. Puede ser, ¿eh? La Ahí lo puede amada ser. inmortal. Estupenda película, además, diríamos, ¿no? Con Gary Oldman y la Isabella Rossellini. Es que el Gary es bueno. El Gary es bueno. Ese Gary es bueno. Oye, No, una cosa, la pregunta que les quiero hacer. El juego de ajedrez, ¿no lo hicimos? ¿De Stefan Zweig? No. No, yo creo que no. Yo creo que es nuestro primer Zweig en la Yo República. también es mi primera vez. Wow. Oteiza, sálvame. Hagámoslo. Hagámoslo. Es bueno. Oye, yo quiero volver sobre la pregunta de Alberto porque tengo una hipótesis de trabajo al respecto. A ver. Respecto a si se sufre como antes, ¿no? Estoy haciendo mi propia investigación al respecto, preguntándole a muchos como compositores y compositoras millennials que han sacado discos sobre el amor y el desamor. Y es como, ok, ¿cómo se escribe del amor en un mundo feminista, ¿no? Y una respuesta que me apareció una y otra vez, que me parece una respuesta muy bonita y muy coherente con este libro, a propósito de lo que tú decías entre la tensión entre sufrimiento y voluntad, que me encantó, es que probablemente en este mundo sabemos que hay un después. Entonces, nosotros fuimos criados en una educación sentimental en donde el desamor era desarraigo profundo de la vida. Así como, ay, no, después de ti no hay nada, ¿cierto? Y tú eres todo. Claro. Sí. Y ahora probablemente es, y esto lo he escuchado mucho, entonces lo traigo aquí como material de trabajo, ¿no? Varones y mujeres, hetero, gay, compositores varios, está la idea de, sí, me duele caleta, y escribo de mi dolor, y te voy a echar de menos, y existe un desamor, pero yo soy yo y tengo un lugar donde volver. Que es un poco lo que hace el personaje, ¿no? Hasta que la vuelve a ver, y ahí como que se va un poco la punta al cerro, pero creo que ahí esa probablemente, entonces, claro, yo creo que no, quienes están en esta línea, y sabemos que no todo el mundo está en esta línea, hay esta certeza de que sí, qué pena que las cosas no resulten, y me duele muchísimo, y me frustro y me da pena y hago duelo probablemente, pero sé que sí hay algo después de esto.
Mm. Mira, yo no sé si puede ser que las dos cosas sean, Ciertas al mismo tiempo, como dice mi amigo Patricio Luque. sean ciertas y claro, puede ser que solo una de las dos valga, o puede que ninguna valga, como siempre en estas cosas. Pero a mí me cuesta creer que uno pueda estar enamorado y al mismo tiempo ser capaz de pensar en el futuro. Me cuesta mucho creerlo. Como, Sí. no, pero después el mundo se abre, pasan muchas cosas. No, pero Eso es después como de lo que que... dice eso es lo que dice el amigo curado para que te quedes tranquilo, pero no Sí. el mismo. Ahora, también sospecharía, aquí le paso la pelota a López, que también, no sé, hay una cuestión como desencanto generacional y que la gente no se enamora a los 40 o 50 como se enamora a los 20. Hay como una reserva de no me voy a entregar como me entregué aquella vez. Puede ser. No ¿Y sé. por qué me va a pasar la pelota a mí? Creo que yo con eso. Porque no hay hablado al respecto, porque quiero escucharte. Digámoslo en términos de política internacional. I agree. ¿Qué siente ahora Boric cuando se va de al lado de Trudeau? Se van a ¿Qué volver a ver. sentirá? ¿Ah? Se van a volver a ver, se van a mandar memes y corazoncitos. Cada vez que vuelva a beber esa marca de cerveza y esa variedad, se va a acordar que algún día la bebió con Justin. O con Justin. ¿Cómo se dice? Justin Trudeau, ¿no? Sí, debería, no sé, la verdad, no sé, qué de pillo. Bueno, Justin. Está bien, po. Sí. Ahora, el libro tiene un final, muy bonito. A mí me gustó mucho el final del libro. Bueno, lo que leí yo era el final, ¿no? Sí. Encuentro que me gusta que de nuevo la resolución, o sea, aquí todo tiene que ver con la subjetividad de Ludwig, ¿no? Con lo que a él le está pasando. No sabemos nada de lo que le está pasando a ella. Excepto lo que ella alcanza a expresar como que fue lo que leyó el Alberto, ¿no? Pero me parece que es muy bonito también, es como este momento de revelación. Tipo, así como ya estaba el chancho tirado, así como estábamos listos para... Y, ¿sabes qué me acordé? De La vida de los peces. La vida de los peces de Matías Vice, ¿la vieron? Pero por supuesto. Yo no la vi. Que es como esto, pues es un sujeto que vuelve a Chile después de muchos años de estar afuera. Santiago Cabrera es el protagonista de esa película y vuelve a la casa de unos amigos. Hay una historia de duelo también y en ese tránsito se encuentra con un viejo amor y vuelven a conversar y se preguntan, y esa es como la tensión de la película, si las personas que son hoy día podrían estar juntos. Y hay también ese momento de tensión tipo, ¿van? ¿No van? Uno se quedará con la duda, ¿funciona? ¿No funciona? Sí. Claro, lo que pasa es que uno retoma la historia donde se supone que había empezado, pero entre medio corre mucha agua bajo el puente y siempre hay mucha ansiedad en ese tipo de reencuentros, ¿no? Pero bueno, una vez que pasa ese momento de ansiedad, todo se va develando. A mí me impresionó mucho el final de la novela precisamente por eso, porque esa manera en que al final él describe es que ahora queremos hacerlo y no podemos, porque el amor ya nos abandonó. Es una manera de describirlo súper demoledora, ¿no? Y es súper sutil, se refiere a algo muy puntual, muy preciso. Por eso digo que es una novela así refinada, Es que, más allá de que el tema sea dramático. Sí. oye, Pato, pero es que yo creo que la escena final, ¿a quién no le ha pasado que después de toda una historia, con o sin consumación previa, pero imagínate sin, de pronto ya la cosa se volvió tan alejada, no hay ninguna posibilidad, y de repente converge el universo y parece que abre una hermosa Sí. oportunidad, y luego de abrir la hermosa oportunidad aparece un hotel, y tomas el hotel con la sospecha y con la esperanza de que quizás sea, para decirlo, entre el miedo y la esperanza, ¿ya? Entonces, tomas el hotel, abres la puerta y es horroroso. La Y tú sabes, habitación, entonces, digamos. y esa es una señal, en un momento de ese, una señal poderosa de los dioses. Tú dices, esto no tiene sentido.
Entonces, no tiene sentido. Y, bueno, pero ¿a quién no le ha pasado? ¿Quién no se ha rendido frente a esa verdad? Y peor, ¿quién no se ha revelado ante esa verdad y ha consumado el acto en medio de un espacio inapropiado por completo para poder construir un futuro? ¿No? Es que yo creo que cuando no está aprendido de realmente el contexto, es que yo creo que ese es el tema, es que cuando tú no estás tan convencido, ves señales. Pero cuando estás prendido, ¿qué te importa? Vamos nomás. Todo es señal. Todo el universo. ¿Ah? Así como vos, dale. No, por supuesto. O sea, estaría así como la mugre, más todavía. Los bichos, más todavía. Y de ahí vienen las letras de las canciones, aunque pongan 7 mares entre tú y yo. ¿Ah? ¿Qué importa eso? ¿Ah? Pero Sí, vieron pero el contraste entre la frase de esa canción y lo que ocurre al final, que podría ser, pero ya no. Es que ya no somos los que fuimos. Po. Sí. Sí. Oye, a propósito de ya no somos los que fuimos, un lugar donde siempre podemos volver y se van a encontrar con algo, con llenos de historias, con los que fuimos, con los que seremos, con los que podríamos ser, es Clepsidra. No está nuestro querido Omar, porque está cumpliendo otro tipo de funciones esta semana, pero está así en Clepsidra, y cuando ustedes van a Clepsidra y le piden que firmen los libros, no saben la felicidad que le da Omar, y nos cuenta, nos manda mensajes, se pone muy feliz. 2 esta semana, tenía 2 libros esta semana que tuvo que firmar. Piénsenlo así. Existe el yo del pasado eligiendo libros, el yo del presente eligiendo libros y el yo del futuro eligiendo libros. Todos esos libros están en Clepsidra, pero hay además el super yo eligiendo libros, el yo eligiendo libros y el ello eligiendo libros. En llamas. Ustedes pueden cruzar. El del pasado, de hecho, yo creo que los últimos que nombraste eligen más libros que los otros. Sí, pues. El ello y el yo del futuro entran a una librería y entonces... Pero uno pero puede, mira, eso es un gran tema de una novela, por favor. Uno puede hacer la combinatoria, entonces uno puede decir, por ejemplo, el pasado, pero el super yo del pasado, o el ello del pasado, que siempre es más entretenido. Entonces, el del futuro, ¿ah? No, sí se pueden hacer muchas cosas. Y todo se puede hacer en Clepsidra. Ustedes pueden ir. Se puede hacer en Clepsidra. A Clepsidra. Macul 94, José Pedro Alessandri 94, una librería como no hay otra. Como no hay Metro otra. Chile España. Porque Sí. como Omar no hay otro. Ustedes van y hablan con Omar y se pone tan contento cuando lo saludan, gente que escucha La República. Es muy bonito. A mí también me pone muy contento. No, cuando gente me además dice, le piden autógrafos, Omar, ahora le piden que firme libros, ¿no? Es la verdadera estrella de este programa, Omar, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros estamos de suplentes nomás esta semana. Hoy estuvimos de aniversario, a propósito de Cristiano Teiza, que nos recordó que estuvimos de aniversario. ¿Cuándo? No. En la última semana de mayo. Po. Sí, pues ahí empezó la República. Cumplimos 12 años. 12 años. 12 años. Sí, pues sí, partimos en mayo del 2010. Y nuestro amor, a nuestro amor le habrá pasado lo mismo que a los No, protagonistas de nosotros nuestra mantenemos novela. viva la llama que llama. Fue como la época en que yo empecé mi proceso de volver a vivir. Sí. Mira. Éramos Fue tan súper- otros. Yo escucho Yo los les programas agradezco antiguos y me da tanto pudor. les agradezco tanto porque fue en esa época que logré volver a vivir. Estaba tan decepcionado de todo. Así que, Pero Los bueno. libros. La República te trajo de no, vuelta. de los libros nunca había estado decepcionado, pero tampoco es que resista, que todo lo resista un libro. Lo resiste bastante, pero Ahora, Alberto, confesamos que extrañamos profundamente nuestro cuarto bloque fuera del micrófono tomándonos un vinito, pero ya volverás y haremos eso. El pisco creo que sour, ¿no? creo que voy a ir en agosto. ¡Oh! Pero agéndate, pues. Así que para ponernos al día con los Bueno, hay que cuartos decir que había bloques. una época en la que el que llegaba primero pedía 4 pisco sour, ¿no? O sea, no había nada más, había nada que no había preguntar. ni siquiera que preguntar, ¿no? No, había una época peor todavía en la que llegaba cualquiera de nosotros y servían los 4 pisco sour sin que los pidiéramos. No había nada que preguntar tampoco. Había una época en que nos tomábamos 2 botellas, no fue muchas veces, pero ocurrió, 2 botellas de vino en el programa y después llegábamos a pedir el sour de aperitivo y otra botella de vino
Y bueno, y después hubo una época, entre medio de esa época, en que Pato estaba en una situación parecida a la del protagonista del libro, y entonces... De otro libro. De otro libro. Sí, de otro libro. Pasábamos a dejar a Antonella y... Era una señora casada, una muy consolarla. Sí. Sí, pues. Yo debo decir que debo ser uno de los seres humanos que más ha bebido alcohol con Alberto Mayol en su vida, ¿no? Porque Es muy probable que yo, además que yo sea con quien más ha bebido alcohol, sea contigo, efectivamente. Sí. O sea, Sí. Bueno, en fin. También creo. Así que, bueno, en agosto, Alberto Mayor, te esperamos. Los pisco sour y los vinos te esperan. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que... ¿Ya pasó la hora? Sí, estamos. Que participa, que deja sus comentarios, que nos escucha hace 12 años o hace recién. Nos encanta la gente que está poniéndose al día con nuestros libros y nuestras buenas repúblicas anteriores. Oye, y nos vamos, ya que pusieron Diango, voy a poner Rocío Dúrcal. Pero cantando Sombras nada más. Así que ahí cerramos el programa. Muy bien. Ya. Adiós. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, encerrados para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Estoy en vida muriendo y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor. Breve fue tu presencia en mi hastío, que tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y me quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas y viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida. Sombras nada más entre mi amor y tu amor.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.